En este video comenzaremos hablando sobre los óxidos. Los óxidos son la mezcla producto de la unión de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno. Se clasifican en dos grupos. El primer grupo son los óxidos básicos. Estos son compuestos del producto de la combinación de un elemento metal con el oxígeno. El óxido de elemento menos electronegativo tiende a ser básico. El segundo grupo son los óxidos ácidos. Son un compuesto químico binario, producto de la mezcla de un elemento no metal con el oxígeno. El óxido ácido de elemento más electronegativo suelen ser ácidos. En la nomenclatura tradicional de los óxidos no metálicos se nombran como anhídridos del elemento en cuestión, a cuyo nombre se les puede añadir los prefijos hipo, per y los sufijos oso e ico para indicar el estado de oxidación con el que participan. Cuando el elemento no metálico tiene un único número de oxidación, a la raíz del nombre se le añade la terminación ico. Para aquellos no metales con dos números de oxidación, se añade la terminación oso a la raíz del nombre cuando actúa con el número mayor del número con el número de oxidación menor y la terminación ico. Cuando se trata del mayor, si el no metal tiene tres números de oxidación, se añade el prefijo hipo y el sufijo oso. Para el menor, únicamente el sufijo oso para el intermedio y el sufijo ico para el mayor. En el caso de actuar con cuatro números de oxidación distintos, se utiliza el sufijo oso para los dos primeros y el sufijo ico para los otros, añadiendo el sufijo hipo al menor de todos y el sufijo per al más alto. Los hidróxidos son un grupo de compuestos químicos formados por un metal y uno o varios aniones hidroxilos, en lugar del oxígeno como sucede con los óxidos. El hidróxido, una combinación que deriva del agua por sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno por un metal. Se denomina también hidróxido con el grupo OH, formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, característico de las bases y de los alcoholes y fenoles. Los hidróxidos se formulan escribiendo el metal seguido con la base de hidruro del radical hidróxido. Este va entre paréntesis si el subíndice es mayor de 1. Se nombran utilizando la palabra hidróxido seguida del nombre del metal, con indicación de su valencia si tuviera más de una. Los hidróxidos se clasifican en básicos, anfóteros y ácidos. Nomenclatura de los hidróxidos. Los hidróxidos se nombran de manera similar a los compuestos binarios, pues al considerar el anión como un grupo que tiene un nombre propio y posee una carga determinada, podemos leer fácilmente la fórmula de derecha a izquierda. Los hidróxidos se nombran con la palabra hidróxido seguido de la preposición de y el nombre del metal. El número de iones hidróxido que aparecen en la molécula se indican mediante un prefijo multiplicador, ya sea di, tri, tetra, etc. Puede indicarse el número de oxidación del metal inmediatamente después de nombrarlo, entre paréntesis y en números romanos. También puede señalarse el número de carga del metal a continuación de su nombre, entre paréntesis y en números arábigos. Ahora veremos el concepto de ácido. Se llama ácido a aquella sustancia que libera iones de hidrógeno positivo en una solución. Otro concepto desarrollado por el científico Gilbert Newton Lewis define a los ácidos como sustancias que pueden recibir o absorber un par de electrones de la solución. Y ahora, ¿qué es una base? De acuerdo a Svante Arrhenius, se llama base a aquellas sustancias que pueden captar iones de hidrógeno en solución o liberan iones negativos llamados hidroxilos. También se definen las bases como aquellas sustancias que aportan dos electrones a la solución. Ácidos y bases. Se llaman ácidos y bases a dos tipos diferentes de sustancias opuestas entre sí. Cada una de estas sustancias reúne propiedades específicas que modifican el comportamiento de las soluciones químicas. Tanto ácidos como bases
pueden encontrarse en estado líquido, gaseoso y sólido. Al juntarse ácidos y bases en una solución, se produce una reacción exotérmica, es decir, que se produce calor. Esta reacción se conoce como neutralización. Se denomina sales a compuestos químicos, fruto de un enlace iónico entre partículas químicas con carga positiva, cationes, y otras con carga negativa, aniones. Son el resultado típico de la reacción química entre un ácido y una base, también conocida como neutralización. Se clasifican como sales básicas o hidroxisales, compuestas por dos aniones y un catión. Sales ácidas o sódicas, se componen de dos cationes y un anión. Sales neutras, producto de la neutralización total de un ácido y una base, carecen de iones H+ y OH-, debido a su carácter neutro. Sales mixtas, compuestas por dos cationes o dos aniones distintos, que presentan aniones diferentes a H+ y OH-. Sales hidratadas, sales en cuya composición cristalina aparecen moléculas de agua. Formulación. Las sales se forman cuando, en un ácido, los átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos metálicos u otros reactivos iónicos provenientes de una base o álcalis. Esto generalmente ocurre en el proceso conocido como neutralización. Su fórmula es ácido más base igual a sal más agua. Nomenclatura. Sales hidrácidas. Ácido que no tiene oxígeno en su molécula. Se sustituye la terminación hídrico por la terminación uro. Por ejemplo, si la sal proviene del ácido clorhídrico, se llamará cloruro. Sales ácidas. Son con átomos de hidrógeno sustituibles. Se llaman indicando el número de hidrógenos no sustituidos en la molécula, usando el prefijo que le corresponda. Por ejemplo, la sal sulfidrato de sodio se denomina hidrogenosulfuro de sodio, pues el anión Hs- proviene del ácido sulfídrico. Sales básicas. Se nombran indicando el número de hidroxilos seguido del anión central y finalmente del catión. Por ejemplo, el cloruro de magnesio se llama hidroxicloruro de magnesio. Sales hidratadas. Se denominan indicando la sal correspondiente y seguida el número de moléculas de hidratación.